Chicas y chicos, tengan buen día. Bueno, buenas noches, buenos días en el momento que estén viendo el video. El día de hoy vamos a recuperar la clase que no hicimos el día lunes pasado por motivos del paro. Ya, vamos a hacer reducción al primer cuadrante en su segunda etapa. Bien, como estamos trabajando en 4 cuadrantes, para reducir al primer cuadrante los ángulos tienen que trabajarse de forma aguda. O sea, si tienes un ángulo en el segundo cuadrante o en el tercero o en el cuarto cuadrante, ya tienes que regresarlos a que sea un ángulo agudo y formar un triángulo. Es lo que estábamos haciendo hasta el momento. Pero, y con el eje de las X, ¿recuerdas? No estábamos tocando el eje de las Y. Pero ahora sí vamos a tocar el eje de las Y. ¿Listo? Sí lo vamos a tocar. Primeramente, vamos a recordar cómo se reducía cuadrante en el eje de las X. Vamos a colocar un angulito aquí, en el primer cuadrante, donde todas son positivas. Vamos a colocar un angulito aquí, en el segundo cuadrante, en posición normal, obviamente. Entonces el primer ángulo sería este. Ahí está. El segundo ángulo sería este. ¿No es cierto? En posición normal. Yo a este ángulo le voy a llamar A. Mira, al primer angulito le voy a llamar A. A este ángulo le voy a llamar B. Bien. Ahora voy a crear un ángulo en el tercer cuadrante. Queda ángulo en tercer cuadrante. Le voy a llamar C. No te olvides que siempre es en posición normal. C. Y por último voy a crear un ángulo en el cuarto cuadrante. Ahí. Listo. Y a ese ángulo le voy a llamar D. Posición normal, pues el ángulo tiene que casi dar una vuelta. Le falta para dar una vuelta. Muy bien. No te olvides que esta A representa al ángulo, esta medida. Que esta B representa de aquí hasta aquí. Esta C es de aquí hasta aquí, ¿sí? Y esta D es de aquí hasta aquí. Ya está. A este angulito le voy a llamar alfa, el pequeñito, el que está ahí, ¿sí? Este que estoy pintando. Le voy a llamar alfa. Entonces, si te das cuenta, alfa es igual a A, ¿sí? Y como estamos en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas, todas las razones trigonométricas son positivas. Eso ya sabemos. Ahora vamos al segundo cuadrante. Voy a sacar el seno a B, el sen de B. Voy a sacar el coseno de B, el coseno de B. Y voy a sacar la tangente de B, la tangente de B. ¿Cómo queda esto? Reduciendo el primer cuadrante, tú no trabajas con este ángulo, sino trabajas con lo que le falta para llegar al eje de las X. ¿Sí o no? Eso le falta. ¿Sí? A ese ángulo yo le voy a llamar beta. Entonces, las RT de B son las mismas que las RT de beta, razones trigonométricas. Son las mismas. Entonces, el sen de B es igual al sen de beta. El cos de B es igual al cos de beta. Y la tangente de B es igual a la tangente de beta. Pero, ¿qué dijimos en el segundo cuadrante? El seno es positivo. El coseno es negativo y la tangente es negativa. ¿Listo? Ahora vamos al tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Le voy a sacar las mismas razones trigonométricas a C. Las mismas. El sen de C, el cos de C y la tangente de C. Ya está. Como dijimos, no trabajamos con todo ese ángulo C, sino trabajamos con este de aquí, con el que está pegado al eje de las X. Yo le voy a llamar alfa, beta, teta.
Y las RT son las mismas. El sen de C es igual al sen de teta. El coseno de C es igual al coseno de teta. La tangente de C es igual a la tangente de teta. Pero ¿te acuerdas? En el tercer cuadrante, tercero empieza con T. Solo la tangente es positiva. Los demás son negativos. Al momento de reducir al primer cuadrante. ¿Listo? Ahora vamos con el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. A D le voy a sacar las mismas razones trigonométricas. El sen de D, el cos de D y la tangente de D. No trabajamos con este ángulo D, ¿no es cierto? No se trabaja con todo ese ángulo, sino se trabaja con el que está pegado al eje de las X, este. Con ese. Y le voy a llamar phi. Entonces son las mismas RT de D. Sen de phi, cos de phi y tangente de phi. Ajá. Cuarto cuadrante empieza con C. Entonces el coseno es el positivo. Los demás son negativos al momento de reducir. Bien. Ahora vamos a trabajar con el eje de la Y. Listo. Ya no vamos a trabajar con el eje de las X, sino con el eje de la Y. Para eso igualmente voy a crear los angulitos. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Cuarto cuadrante. ¿Listo? Ya. Y mayormente los ángulos que están pegados al eje Y no se conocen. Sí, porque si acá te pondrían un ángulo, digamos 30, fácilmente puedes hallar el que está pegado al eje de las X y lo puedes trabajar. Mayormente no te lo dan. En este caso yo le voy a colocar el ángulo alfa. A este angulito le voy a colocar el ángulo beta. Mira, estoy trabajando ahora con el eje de la Y. A este angulito le voy a colocar el ángulo phi. Y a este angulito le voy a colocar el ángulo teta. Ya. Ahora, te hago recordar que este vale 0 y una vuelta completa 360. Aquí es 90, aquí es 180 y aquí es 270. Dime, ¿cuánto valdrá este ángulo? Alfa, no creo. Porque siempre hemos tomado en posición normal a partir del 0. Entonces, ¿cuánto vale este en sí? Si acá tienes alfa y acá tienes 90, a 90 grados, que es todo, le has quitado ¿cuánto? Alfa. Entonces acá sería 90 menos alfa. Claro. A 90 grados, ¿qué le vas a agregar? Beta. Entonces esto sería 90 más beta. Aquí, al 270, ¿qué le has quitado? Teta. Entonces sería 270 menos teta, el ángulo. El ángulo en posición normal es el que siempre se reduce el primer cuadrante. Y aquí, este angulito que está pegado al eje de la Y, ¿qué sería? 270 más phi. 270 más phi. ¿Sí? Eso es trabajar en el eje de la Y. No estamos tomando el eje de las X, sino estamos tomando el eje de la Y. Y para cada cuadrante tiene sus razones trigonométricas. Por ejemplo, en el primer cuadrante vamos a sacar el sen de 90 menos alfa. Vamos a sacar el coseno de 90 menos alfa. Y vas a sacar la tangente de 90 menos alfa. Cuando el ángulo está posicionado en el eje de las Y, como ves aquí, alfa, beta, teta y phi, o sea, alfa realmente es 90 menos alfa, beta es 90 más beta, aquí sería 270 menos teta y acá 270 más teta. Cuando están pegados al eje del Y, la razón trigonométrica cambia.
De seno cambia a coseno. ¿Y coseno de quién? De este angulito, de alfa. De coseno cambia a seno. ¿De quién? De este angulito. Y de tangente cambia a cotangente. ¿De quién? De este angulito. De esa manera. Ya. Y en el primer cuadrante todos son positivos. Positivo, positivo, positivo. No hay ningún problema. A ver, vamos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante está el ángulo 90 más beta. Entonces voy a sacar el sen de 90 más beta. El coseno de 90 más beta. Y la tangente de 90 más beta. Ya. Si está el ángulo en el eje de la y, pues cambia la razón trigonométrica a coseno. ¿De quién? De solamente de beta. Aquí, seno de beta. Y aquí, cotangente de beta. Y te acuerdas, en el segundo cuadrante, el segundo empieza con S. El seno es positivo. El coseno es negativo y la tangente es negativa. De esa forma. A ver, ubiquémonos en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Tenemos seno. Le voy a sacar el seno de quién? A 270 menos teta. 270 menos teta. ¿Listo? Un coseno de 270 menos teta. Y la tangente de 270 menos teta. Listo. Cambia la razón, coseno, de coseno cambia a seno y de tangente cambia a cotangente, ¿sí? De los ángulos agudos, esos son los ángulos agudos. Eso se llama reducir el primer cuadrante porque ya estás utilizando ángulos agudos, no un ángulo tan grande. El tercer cuadrante, el seno, negativo. El coseno, negativo. Y la tangente es positiva. Así es. Y vamos con el cuarto cuadrante, sería sen del ángulo que está en el cuarto cuadrante, 270 más phi. De 270 más phi es igual cos de 270 más phi. Y tangente de 270 más phi. Cambiamos, todo trabaja en y, todo lo que se trabaja en y cambia. Coseno, ¿de quién? De phi. Seno, ¿de quién? De phi. Cotangente, ¿de quién? De phi. Y colocamos cuarto cuadrante, coseno. Coseno es el positivo, los otros son negativos. Ya está. Y no te olvides cuando hicimos RT de ángulos negativos, el sen, digamos, de menos alfa, a que es igual a menos el sen de alfa, ¿sí? El coseno de menos alfa, el signo sale, o sea, desaparece, sería el coseno de